la efectividad de los fármacos, ¿no? Y sobre todo, dar explicaciones centradas en lo que vendría a ser la mente o el cerebro e ignorar, digamos, cuestiones relacionadas al cuerpo en su conjunto, ¿no? Entonces, eso es una cuestión importantísima que un dispositivo como la medicina, en caso se jacte de mejorar la calidad de vida de las personas y la salud, tiene que necesariamente abordar, ¿no? Bueno, creo que por falta de tiempo no voy a poder explicar más cosas que estaban de por medio. Igual agradezco bastante el espacio y nada, no sé si en todo caso doy paso a la siguiente persona. Muchísimas gracias por el tiempo brindado. Muchísimas gracias, Jorge. A pesar de los desperfectos técnicos, yo creo que se entendió muy bien lo que tenías para transmitir. Me parece que esto abre una discusión, me resonó mucho el trabajo de Joao Biel cuando trabajó con Catarina, ¿no? Que también es un caso donde durante años se insistía con un diagnóstico psiquiátrico y con medicación psiquiátrica, muchos más años que estos tres que Jorge comentaba, ¿no? Eso le sucede a una persona durante 15, 20 años que está con distintos diagnósticos y en una situación de abandono social también importante. Por lo cual yo creo que también sería interesante, Jorge, poder pensar en estos casos que presentaste, en qué medida eh, este diagnóstico psiquiátrico también está siendo funcional para otros sujetos, no solo para el sistema médico, sino también quizás para las familias de estos sujetos, ¿no? Digo, me parece que ahí hay un tema a presentar o a seguir pensando. Eugenia, ¿cómo hacemos? ¿Te animás a presentar vos o querés que sigamos Nancy y yo? Ya estamos llegando Sí, al final sí, casi. sí, 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 yo me apronto para hacerlo. Miro una cosita y estoy con ustedes. Ya tengo todo listo. Ahí voy, ¿eh? Ah, bueno, Un segundito nomás. perfecto, perfecto. O microfone tá fechado. Sí, se le congeló de nuevo, a ver. Veníamos bien con internet hasta que siempre tiene que pasar algo de esto. A ver, es más, no sé si. Me parece que se volvió a desconectar. A ver. Sí, ¿no? No está de vuelta, ¿no? No. La perdimos, no. A ver. Ah, se está conectando por la otra cuenta. Ah, ahora sí. Ahora volviste, Eugenia. Vamos nomás. Les comparto entonces. Perfecto, entonces voy a presentar brevemente el trabajo de Eugenia Bianchi, bueno, que ya la conocemos, no vamos a hacer más presentaciones, que nos va a hablar sobre el mercado de benzodiazepinas en Argentina del año 2003 al 2023. Compartir el archivillo. Acá. ¿Ahí se ve? Todavía no. Bueno, ahí vamos a ver qué ocurre. Compartir aquí. Ahí estamos, ¿no? Está viniendo, sí. Sí. Ahí se ve. Bárbaro. Bueno, disculpen, no sé qué pasó, que se cortó y volvió la luz antes de darme tiempo a buscar datos y demás. Gracias por esta posibilidad. Originalmente me correspondía a otra mesa, pero estas cosas pasan, así que vamos a por ello. Em,
Esta presentación deriva de un artículo que tuvimos la oportunidad de presentar con un colega, con Juan Manuel Duarte. Él es historiador y está haciendo una maestría en economía, en historia de la economía, historia de la economía política. Y tiene una formación, entonces, por su enfoque en economía, que le permite manejar grandes volúmenes de datos. Algo que, aún con la formación sociológica, no es la orientación que yo tengo. Entonces, se produjo una buena articulación en ese sentido. De hecho, lo conocí en la anterior presentación de este congreso, así que fue parte de los efectos que tienen estos encuentros. Voy a poner acá para que se vea en su totalidad, así es más fácil, porque yo misma no veo, soy muy miope. Ahora a ver si ahora mejora. Sí, ¿no? Como parte de esos encuentros y de esas iniciativas en conjunto, y a instancias de Marcia y Sandra, que estaban participando de la elaboración de un dossier, incluimos este trabajo en uno de los dossiers que ellas presentaron. Y lo que planteamos en este artículo, como veníamos planteando en otros, con otros compañeros y compañeras en instancias previas, tiene que ver con un problema de arranque, que es las dificultades que hay en Argentina, que quizás parcial o totalmente puedan compartirse en otros países de la región, pero que en Argentina son muy marcadas, para obtener datos estadísticos consistentes y de largos periodos. ¿Sí? Sabemos que Chile, por ejemplo, tiene otra matriz, digamos, otra relación también con la cantidad de población, otra penetración del sistema de salud. Es el contraejemplo. Nosotros tenemos muchas dificultades en Argentina para encontrar datos publicados de tipo estadístico, de tipo epidemiológico. Eso supone también dificultades analíticas, ¿no? Porque no contamos con esa información, aun cuando desde otras fuentes, y por lo general son fuentes de tipo cualitativo, ¿no? Que resultan de entrevistas a profesionales y demás, por lo general las tendencias se advierten, no se pueden fundamentar epidemiológicamente, pero esto de eh, hay más consumo de tal medicamento, hay más, eh, hay más prevalencia de tal diagnóstico, son cuestiones que aparecen reiteradamente en las entrevistas que solemos hacer a profesionales, eh, a personas que tienen que ver con alguna posición clave, funcionarios y demás. Pero bueno, muchas veces los trabajos que tratamos de hacer, como este, por ejemplo, antes que venir a cubrir este déficit epidemiológico, tienen más que ver con poner en diálogo realidades que ya digamos, nos son referidas desde los consultorios, digamos, de las oficinas de funcionarios, con algún tipo de información parcial que logramos obtener, por lo general después de mucho trabajo, por lo general con un montón de salvedades, ¿sí? Que somos muy cautos en general, eh, digamos, somos muy cautos en hacer aseveraciones con la información de la que sí disponemos, y nos pasó en investigaciones anteriores, por ejemplo, con el metilfenidato, ¿sí? Hicimos toda una serie de resguardos, tomamos toda una serie de resguardos para no confundir esos datos con algo así como información epidemiológica o estadística de gran alcance. Acá pasa algo similar con las benzodiazepinas. Nosotros veníamos teniendo referencia eh, en, en distintos mapeos que hacemos, como les decía, para informantes clave, para funcionarios, para profesionales que hacen clínica de distinto tipo, acerca del incremento en el uso de benzodiazepinas. Se hablaba a veces de alguna benzodiazepina en particular, a veces ni siquiera, pero bueno, queríamos poder refrendar eso o al menos acompañar esa reflexión con algún tipo digamos, de fuente cuantitativa. Y esto, conversándolo con Juan Manuel, nos permitió, de su parte, él tiene acceso y puede manejar ese volumen de datos del comercio exterior de benzodiazepinas. Entonces, ahora les voy a contar un poquito cómo construimos esa serie en la que pudimos incorporar información
desde el 2003 hasta el 2023, lo cual nos da una serie amplia, pero en específica, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito, pero al menos una serie amplia de información respecto del comercio exterior de benzodiazepinas y lo que se consume en nuestro país. Como siempre, la idea es poner en diálogo esta información. No la consideramos una información que en sí misma pueda dar lugar a conclusiones acabadas. Antes bien, son disparadores para hipótesis, disparadores para problematizaciones más amplias. Y por lo que venimos trabajando, como les decía, con otros medicamentos, pero en general por cómo nos manejamos en los equipos y demás, siempre alentamos a que puedan ser integradas a otro tipo de informaciones, ¿sí? No trabajarse solas. Entonces, esta tarea de publicarlas a partir de la invitación a este dossier nos permite eso en principio, dejarlo sentado, dejarlo disponible y que sea una especie de punto de partida para otras problematizaciones quizás más específicas, más fundamentadas y que necesitan de otro tipo de fuente también. Entonces, em, analizamos junto con estos datos que ahora vamos a hablar de comercialización y trazabilidad de la comercialización de benzodiazepinas, analizamos y pusimos en relación otro tipo de documentación, ¿sí? Otro tipo de datos secundarios. Estadísticas oficiales, tanto de organismos internacionales como nacionales, también de asociaciones civiles y profesionales, y algo que estamos usando el último tiempo, que nos viene muy bien porque dialoga con el tipo de información que podemos obtener nosotros en nuestros equipos, información de observatorios universitarios que tienen datos digamos, de estudios acotados, por ahí son encuestas a 5.000, 3.000 personas, con ciertos criterios, ¿no?, de muestreo y demás, pero que son digamos, a efectos tendenciales, nos sirven para ir marcando un panorama. Es muy difícil, esto ya nos pasó, es muy difícil hacerlo con seriedad, por eso no lo hacemos, integrar esos datos en una tendencia única, pero es un mapeo, ¿sí? Es un mapeo con el que buscamos saltar un poco estas dificultades eh, respecto de la obtención de información oficial estadística. Entonces, eh, mencionamos algunas cuestiones. Juan Manuel viene trabajando y caracterizando al mercado farmacéutico argentino, no necesariamente psicofarmacológico, pero sí farmacéutico en general, y en el artículo tenemos algunas características más que yo omito acá en aras de la brevedad, pero él plantea por qué también, esa parte quedó a su cargo, ¿no? Él planteó y fundamentó por qué las estadísticas de comercio exterior eh, no son, digamos, no son lisérgicas, no son aleatorias y al contrario sirven para tener un acercamiento a las características de la rama de los psicofármacos. Él plantea algunas características del mercado en general. Esto hemos compartido con él otros espacios y muchos de ustedes han estado presentes cuando él caracteriza a la industria farmacéutica argentina, le da ciertas características. Él menciona, bueno, primero el lugar sumamente lateral que tiene frente a gigantes de la industria como son China, India, potencias europeas también que tienen mercados locales y que tienen productores locales mucho más voluminosos, mucho más también innovadores, considerando que la rama eh, de la farmacología, de la industria farmacéutica en general es una rama que reposa mucho sobre la innovación y el desarrollo. Sabemos que la industria psicofarmacológica no es ni innovadora ni nada, sino que se sostiene ante todo por el consumo masivo, pero no es una rama en la que sea la regla la inversión en investigaciones de punta, ni mucho menos. Hemos conversado en otros espacios acerca de cómo la rama de la psicofarmacología subsiste a base de ir ampliando la venta, pero que los principios activos más o menos son los que están dando vueltas hace varias décadas. Aún así, como decíamos, sea la rama general de la industria farmacéutica, sea en particular de los psicofármacos, el mercado argentino no mueve el amperímetro, ¿sí? Es un mercado muy lateral. Acá lo que hicimos con Manuel fue algo que es
muy, muy, muy amplio, que es tomar todas las benzodiazepinas que se comercializaron en nuestro país entre 2013 y 2023, eh, expresadas en kilos, y ver eso, ¿no? La expresión en kilos. Esto significa omitir, por eso digo que no es un estudio epidemiológico, ¿no? Omitir el hecho de que cada benzodiazepina tiene una... Los principios activos se expresan con una gran variabilidad, digo, no todos, no es 0,5 lo mismo en una benzodiazepina que en otra, las dosis varían, las cantidades también que se ven, que se administran a una persona pueden variar, pero esto es como decir un primer pantallazo, ¿no? Total, 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 súper general, que nos da estas curvas, que en principio nos permite pensarlo frente a otras cuestiones. ¿Qué tenemos? 2003, un año con un total fuerte, vuelve a ampliarse a partir de 2021, ¿sí? Con la pandemia, y aun cuando baja en 22 y 23, fíjense que mantiene ¿no? Un número alto. Estamos entre el 20, aún con un pico en el 2021, ya manejándonos en un cuadrante alto. Esto es algo que nos han referido, como les decía, desde las entrevistas que hacemos, que monitoreamos regularmente, pero también algunos estudios que ya existían, ¿sí? Esta idea de que en Argentina hubo una crisis social, económica, política muy, muy severa, con epicentro en 2001-2002, pero las consecuencias de esa crisis no se subsanaron rápidamente. Entonces, distintos estudios, pero en particular uno de la Universidad Católica, que monitorea la salud mental de la población, mencionaba con otras palabras, o sea, no necesariamente en espejo con la venta de psicofármacos, sino hablando de la salud mental de la población argentina, decía que la crisis del 2001-2002 había tenido consecuencias palpables a partir de sus estudios digamos, en la autopercepción de la salud mental de las personas, en las consultas, en cómo referían tener un diagnóstico o al menos tener sintomatología asociada sin un diagnóstico formal. Y mencionaba en ese momento como un momento álgido, ¿no? Con mucha expresión sintomática. La pandemia marca lo que Juan Manuel planteaba como esta media móvil con dos puntas, ¿no? Era otro momento, otra coyuntura, no ya de crisis económica primordialmente, que la hubo, digo, los indicadores económicos se movieron mucho durante la pandemia en todos los países prácticamente, pero acá con un componente, ¿no? Vinculado a la pandemia que no estaba en la crisis del 2001. Entonces se planteaba esta idea de que durante el 2001-2002 nuestro país había quedado sentido en estos términos y que aun cuando podíamos ver oscilaciones en los distintos años, se había mantenido alto, ¿no? Como que fue una herencia de esa crisis, que siempre en Argentina había indicadores un poco, ¿no? intensos de problemáticas de salud mental, dicho así muy generalmente, y que con la pandemia se había vuelto a agudizar y que al menos hasta 2023, que es donde nosotros tenemos la información completa, hasta donde tenemos la información completa, esa agudización no se había revertido, ¿sí? Este tipo de narrativa, ¿no? A veces cualitativa, a veces sostenida en información de investigaciones cuantitativas, pero parciales, venía dando vueltas, ¿no? Entonces, queríamos ver si había algún tipo de correlato o no en el consumo de benzodiazepinas. Yo acá también no incorporé, que sí está en el artículo, toda la fundamentación de por qué benzodiazepinas, el tipo de fármaco que son. En eso tomamos mucho los estudios de Andrea, ¿no? Y sus colaboradores, que marcan la especificidad de las benzodiazepinas cuando hay que mirar un poquito el panorama. Eso no lo menciono acá, pero lo trajimos en el artículo. Y entonces, bueno, lo que podemos plantear es esto que decimos. Hay una tendencia irregular anualmente, pero ascendente en términos de un periodo y con esta media móvil en los extremos, ¿no? Desde cuando pudimos conseguir, que en 2003 no teníamos información más atrás, y a partir de 2021, 2022 en adelante, hay momentos bastante nítidos de incremento en, como les digo, por digamos, todas las benzodiazepinas juntas hay un incremento.
que podríamos marcar. Y esto, como les digo, es concordante con estudios cualitativos o cuantitativos acotados. ¿Cuáles son, por ejemplo, respecto de la crisis socioeconómica vinculada al 2001-2002? Hay una tesis de dos investigadoras, Piagentini y Sossani, que marcaban cómo, pienso en lo que señalaba Gabriela, ¿no? Como las notas periodísticas acerca de la psiquis de los argentinos se habían incrementado mucho en el periodo de la crisis. Ellas la tesis la publican en 2009, la defienden en 2009, pero tiene que ver con esto, con este periodo, y cómo se mencionaba como un tema recurrente el incremento en las consultas para recibir terapia psicológica o psiquiátrica y menciones acerca del consumo de psicofármacos en población general. Después está el estudio tan conocido de Andrew Lakoff. Él estuvo estudiando, vino en el peor momento, digamos, vino para acá y estuvo haciendo sus investigaciones. Hace poquito, no lo tengo acá, se publicó en castellano. Su libro está disponible, es un libro de consulta bastante interesante para tener. Él investigó este incremento, en principio, de la venta de antidepresivos, con un enfoque etnográfico que siempre es muy simpático ver nos conciben desde afuera. Em, y después hay un estudio que se hizo en la CEDRONAR, que es nuestra Secretaría sobre Drogadicción y Narcotráfico, que de acuerdo al signo político tiene más componente, digamos, se reposa más en los consumos problemáticos o reposa más en narcotráfico. La CEDRONAR tiene esa variabilidad de acuerdo al tipo de gobierno. Eh, y hay un estudio del 2007 que también tomaron esa crisis para analizar el consumo de psicotrópicos, sobre todo a partir de la banalización del consumo, ¿no? Tomaron diferentes elementos, diferentes fuentes. Está muy bueno el artículo, el trabajo, es una investigación que hicieron Álvarez, Arizaga y Quiña. Y esto digo, respecto a la crisis socioeconómica, hay otros trabajos que marcan esto, ¿no? Este incremento. Y respecto de la pandemia y pospandemia, un poco lo que yo les contaba. Distintos observatorios universitarios. Hay uno que es el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, y hay otro que es el de la Universidad Católica. Yo empiezo por el de la UBA y menciono algunas cositas y después menciono de la Católica. El de la UBA mencionó cómo en esas encuestas que ellos hacen reiteradamente a diferentes segmentos poblacionales que buscan mantener proporcionalidad con la población general, dicen que hay una marcada expresión de sintomatología inespecífica, pero que uno podría, digamos, ellos que tienen, digo, son de psicología, asocian a lo que es la sintomatología depresiva y ansiosa, en particular en participantes jóvenes, más jóvenes, aquellos que se perciben de sectores socioeconómicos más bajos y que han informado tener menor nivel educativo. Entonces, aun cuando dentro de la población general, para todos hay un incremento de la sintomatología ansiosa y depresiva, o compatible con diagnósticos de depresión y ansiedad, esto es aún más agudo, es como les digo, en los sectores jóvenes, autopercibidos como de sectores socioeconómicos más bajos y con un menor nivel educativo. Esto es algo a tener en cuenta, sobre todo en estudios posteriores, em, que también tomamos en cuenta aun cuando estén fuera de este trabajo. Esto para mí es muy, muy significativo para poder pensar también em, cómo se gestiona el malestar por fuera de lo terapéutico formal o profesional, porque casi un 24% de quienes participaron en el estudio informaron que recibían tratamiento psicológico, y aún cuando más de la mitad decía que necesitaba, perdón, y entre quienes no lo recibían, la mitad de quienes no lo recibían aún así entendían que lo necesitaban. Esto marca una distancia, ¿no? Porque solo 23 y pico recibe tratamiento, la totalidad de la muestra, la mitad dice que necesita y que aún así no lo está recibiendo, ¿sí? Empieza a haber un desacople entre necesitar tratamiento psicológico, entender que tendrían que tenerlo y no tenerlo. Esto tiene que ver, no lo pusimos en este trabajo, pero han referido dificultades para obtener turnos en el sistema público, digamos,
el empobrecimiento general que hace que aun cuando eh, tienen algo de dinero no es el suficiente para llevar adelante un tratamiento privado, cabalmente, ¿sí? Y otros que mencionaron, otro de los temas que apareció, que para mí era muy interesante también, era decir que no tenían tiempo, porque trabajaban tantas horas que no podrían afrontar un tratamiento psicológico, por una cuestión de disponibilidad de tiempo, la incompatibilidad con los tiempos, aún de una terapia privada, ¿sí? Ni qué decir en relación al sistema público. Eh, y esto que para mí es lo que un poco marcaba al principio cuando hice la introducción general, el porcentaje de personas que informaron también estar con alguna sintomatología o estar tomando medicación, que todavía es bajo, ¿no? La gente que informó tomar medicación, digamos, por esa expresividad, nos marca que aún para hasta el 2023, que es cuando se presentó, perdón, hasta fines del 2022, que es cuando se presentó este primer artículo, esta primera investigación de UBA, los niveles prepandémicos no se habían recuperado, ¿sí? Aun cuando la pandemia ya estaba entrando en una fase distinta, ¿no? Los niveles prepandémicos en relación a la expresión sintomatológica y al uso de psicofármacos no se habían aminorado, como si otros indicadores de la pandemia, ¿no? Como esta estela que dejó la pandemia. Esto va a volver a aparecer, va a volver a aparecer en informes incluso de este año. ¿Sí? Esta idea de que la pandemia dejó su estela y todavía las consecuencias no se han conjurado, por decirlo de alguna manera. Eugenia, En el un 2023 minuto. hicieron otro informe, ellos hacen un informe que suelen publicar para fines del año, entonces el de fines del 23 abarca todo el 23, el que mencioné recién del 22 abarcaba todo el 22, y marcaban todavía una permanencia de la sintomatología ansiosa alta. Eh, Cuando se les preguntaba si estaban en una crisis a las personas, muchos decían crisis económica, pero también subjetiva. Mencionaban crisis vital. Estaban juntos, estaban cabeza a cabeza. Es decir, estás atravesando una crisis, esta doble acepción, ¿no? Sí, económica y subjetiva, o podríamos decir vital. Eh, Eugenia, te va quedando un minuto. Perfecto, perfecto. Y esta cuestión de la necesidad de realizar tratamientos psicológicos se mantiene, aun cuando también está esta cuestión de no tener acceso. Eh, Simplemente mencionar el informe de la UCA, que es el que a nosotros nos sirvió mucho para poder acompañar esta problematización, que cuentan esto que les decíamos. Toda la serie, ellos vienen trabajando la serie desde el 2004, entre el 2004 y el 2023. Uno de cada cuatro adultos presentó sintomatología ansiosa depresiva. En los 2 últimos años eso se incrementó. El pico máximo fue en el 23. Y esta idea de que las personas no es que no identifiquen los síntomas, pero no necesariamente por eso buscan ayuda profesional o asistencia, ¿sí? Y después, solo para una cuestión que lo conozcan, acá lo que hicimos fue sí separar cada una de las benzodiazepinas para que conocieran al menos las tres principales, alprazolam, diazepam y clonazepam. Clonazepam es la reina de las benzodiazepinas. Fíjense, entre el 2003 y el 2023, la participación que tiene en el total, cómo se incrementa. Hay un desplazamiento hacia la indicación, o al menos hacia el consumo de clonazepam, que es congruente con estudios en otros lugares. Esto no lo voy a plantear. Y acá están los demás, porque lo que hicimos fue diferentes, vuelvo hacia atrás, diferentes gráficos. Acá están los tres primeros, el ranking de los tres primeros, sobre el primero, qué comportamiento tuvo, y después sí les dejamos, que siempre nos parece bien, ¿no? Como es tan difícil de obtener, dejar la información disponible, la totalidad de las benzodiazepinas que están disponibles en nuestro país, ya más discriminadas, a menos efectos informativos. Esta idea, ¿no? Fragmentación, parcialidad, asistematicidad en relación a la posibilidad de construir datos en nuestro país, marcar la relación sin que sea biunívoca y directa entre las crisis, sean vitales o económicas, o ambas dos, y el incremento de psicofármacos. Hay al menos un punto más para sumar a esto que está muy, digamos, muy extendido, ¿no? Que hay una representación en el sufrimiento psíquico respecto a las crisis. Y esto, ¿no? La necesidad de incorporar siempre y triangular con otras técnicas, no quedarnos solamente con esto. Muchísimas gracias.
Gracias, Eugenia. Me estaba acordando que hace ya como cerca de 10 años salió una editorial en una revista médica que se titulaba, bueno, benzodiazepinas otra vez, como diciendo, no se termina más la controversia sobre las benzodiazepinas, y por supuesto la editorial en una revista médica lo que decía era que ya estaba clarísimo las ventajas que tiene el uso de las benzodiazepinas, a pesar de todas las críticas que hay. Entonces yo creo que el trabajo de ustedes, Eugenia, justamente pone sobre la mesa que efectivamente hay que seguir hablando sobre las benzodiazepinas, porque llama la atención o rompe quizás los ojos la ausencia de datos que hay sobre el consumo en nuestra región, y yo creo que no es una ausencia que a esta altura podamos decir que es casual, ¿no? Digo, creo que efectivamente es falta de información que con intencionalidad es difícil de encontrar. Entonces me parece que el papel que estamos cumpliendo desde las distintas universidades para traer el tema sobre la mesa es fundamental. Así que, bueno, gracias por eso. ¿Sí? Bueno, nos toca entonces a Nancy y a mí cerrar la lista de las ponencias en el día de hoy. Nancy, si compartís pantalla tú va a ser mejor porque mi computadora está un poco lenta también, como le ha pasado a otros compañeros. Nosotras vamos a presentar una ponencia que se llama Sin sueño y sin diagnóstico, experiencias de usuarios de psicofármacos hipnóticos en Uruguay. Y en verdad la presentamos Nancy y yo, pero quiero reconocer que aquí está el trabajo de muchos de los integrantes del grupo de investigación de saberes y psicofármacos, de los cuales hay algunos que están acá y hay otros que no se han podido conectar, que venimos trabajando con financiamiento de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de nuestra universidad, que es muy importante, lo reconozco públicamente porque realmente ha sido muy importante para nosotros, una de las líneas que es la farmaceuticalización del sueño. Entonces, lo que vamos a compartir hoy es parte de estas reflexiones y, por supuesto, es trabajo que se está haciendo en este momento, o sea que todos los comentarios y sugerencias que puedan hacernos, bárbaro. Nancy, ¿pudiste con...? Mm, sí, ahí viene, perfecto. ¿Querés que intente yo? Si no, Nancy. Estás con el micrófono apagado, no te estamos escuchando. Sí, hacelo vos porque no la A estoy, ver, agarré una que no es, espera, bueno, a ver si... la Ahí, tenía la tenía en el escritorio, pero ahí va. ahí la están viendo. Está, si se Sì, tranca, les aviso por perfetto, favor, me dicen. perfetto Andrea. Perfecto, empezamos entonces. Bueno, en esta ponencia lo que nosotros queremos abordar son lo que hemos llamado los encuentros y desencuentros entre las dificultades del sueño, su diagnóstico y el uso de psicofármacos hipnóticos en el Uruguay. Justamente un país donde hace muy poco tiempo se viene afirmando que la población tiene serios problemas del sueño, ¿no? Como ya lo vimos con la ponencia de Gabriela para los niños, pero también para los adultos, ¿no? Y en el campo de la biomedicina, si bien se conoce desde hace mucho tiempo la relación existente entre sueño y salud, en verdad este tema entró de lleno al discurso biomédico en los años 70, ¿sí? Justamente con la creación de una especialidad que se llama la medicina del sueño, que empezó a tomar fuerza a nivel institucional y a nivel de la academia entre los años 70 y los años 80. Y de hecho, lo que ha realizado la biomedicina en los últimos años es embarcarse en un estudio pormenorizado de las buenas y de las malas consecuencias que tiene el sueño o la falta de sueño sobre la salud, ¿sí? Y además,
ha proporcionado una clasificación bastante detallada, una suerte de DSM, pero de los trastornos del sueño, que se llama la International Classification of Sleep Disorders, que distingue o agrupa los problemas del sueño en 7 grandes conjuntos: el insomnio, los trastornos respiratorios del dormir, los trastornos centrales con hipersomnia, trastornos del ritmo circadiano, es decir, del sueño, del ciclo sueño-vigilia, las parasomnias, trastornos de movimientos durante el sueño y otros trastornos del dormir. La medicina del sueño, además, también se ha encargado de generar datos epidemiológicos que le han permitido a la Organización Internacional del World Sleep Day afirmar en este año 2025 que los problemas del sueño constituyen una epidemia global que amenaza la salud y la calidad de vida de hasta el 45% de la población mundial. ¿Sí? En este marco, el interés por el sueño también ha tenido lugar en nuestro país, en el Uruguay, ¿sí? Y se ha visto reflejado especialmente en los últimos 5 años por estudios y esfuerzos que han realizado desde la academia algunos investigadores para poder describir o determinar cómo son los hábitos del sueño de los uruguayos y las dificultades que tienen para dormir. Varios estudios realizados especialmente a partir del 2018, que son parciales y en realidad tampoco son comparables entre sí, coinciden en señalar un importante uso de medicamentos hipnóticos entre la población y además una calidad del sueño pobre o mala, que varía su incidencia dependiendo del estudio que miremos, ¿no? Esa es la cuestión, ¿sí? La preocupación por caracterizar el sueño de los uruguayos fue particularmente intensa durante la pandemia de COVID-19. Allí tenemos la aparición de los primeros estudios que se llaman a sí mismos, en realidad hay varios estudios que dicen que son los primeros, ellos mismos, de poder determinar cuál es la calidad del sueño de la población. En mayo de 2020, el Laboratorio de Neurobiología del Sueño del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República realizó lo que ellos definen como el primer estudio que caracteriza el sueño de la población y que fue en verdad una encuesta online, ¿sí? Fue una encuesta online que se realizó junto con una consultora de opinión pública que realiza encuestas de política normalmente, pero en esta participó para sobre todo el trabajo de campo, y tuvo el financiamiento de una empresa de venta de colchones y de artículos para dormir. Y este estudio destacó, ¿sí?, que la mayoría de los residentes adultos de Uruguay tuvieron una mala calidad del sueño durante el periodo analizado, recién cuando había comenzado la pandemia en el Uruguay, y que las mujeres informaron una peor calidad del sueño y un mayor uso de medicamentos para dormir. En mayo de ese mismo año, o sea, en el mismo mes, ¿sí?, otros investigadores en el Hospital Maciel y también con otros investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República realizaron otra encuesta online. Y ellos encontraron que el 18.40% de la población se quejaba de la baja calidad del sueño durante el bloqueo voluntario que hubo en Uruguay. Recuerden que en Uruguay no hubo un bloqueo forzado, ¿no? El 42.3% de los encuestados afirmó sufrir alteraciones del sueño, y el estudio también reveló que el 12% de la población consumía fármacos que no utilizaban antes de la cuarentena. El sueño de los niños y adolescentes también fue indagado entre marzo y mayo de 2021, es decir, un año más tarde, por la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que realizó un estudio en una población de entre 7 y 17 años de edad en Montevideo y en el área metropolitana, y que mostró, según lo afirman los autores del estudio, que la pandemia provocó alteraciones en la calidad del sueño de niñas y adolescentes y les generó síntomas de depresión y ansiedad, ¿sí? Casi un 37% de los encuestados reportó dificultades en la calidad subjetiva del sueño, y dentro de estos el 78% tuvo sentimientos de tristeza durante gran parte del periodo. Más recientemente, en este año, el 18 de marzo, que es el Día Mundial del Sueño, que se celebra de manera internacional, el Ministerio de Salud Pública emitió una actualización post-pandemia, denominada así por ellos mismos, en un mensaje público, un comunicado público, en el que afirmaban que el 42.7% de los uruguayos padece trastornos del sueño,
que refiere a un leve aumento con las cifras que se habían dado en el año 2020 por el estudio del hospital Massieu. Lo que queremos destacar es que todos estos estudios tuvieron una gran cobertura mediática. El estudio de Facultad de Medicina, el primero de ellos, llegó incluso a aparecer mencionado en una película sobre el sueño y sus dificultades, financiado por la empresa de colchones, que se emitió por televisión abierta. Los demás estudios fueron difundidos por radio y televisión en distintos tipos de programas y el comunicado del Ministerio de Salud Pública fue replicado intensamente por la prensa. Bien, lo que les vamos a presentar hoy es, en verdad, la primera fase de un estudio más amplio que estamos realizando sobre las experiencias que poseen los individuos que se perciben a sí mismos como aquejados de problemas del sueño. En esta fase vamos a estar hablando de las 52 entrevistas que realizamos a usuarios de medicamentos zetas, Zolpidem y Esopiclona, que son un tipo particular de hipnóticos. Eran todos mayores de 18 años, residentes en la ciudad de Montevideo, y en total entrevistamos a 35 mujeres y 17 hombres. Nos fue bastante difícil conseguir que los hombres aceptaran ser entrevistados. De todas formas, lo que intentamos hacer fue cubrir distintos grupos poblacionales de diferente género, edad, ocupación, nivel educativo, residencia, situación familiar, para poder así acceder a una mayor diversidad de experiencias y perspectivas. En las entrevistas que realizamos examinamos distintas estrategias adoptadas para gestionar los trastornos del sueño, así como las expectativas respecto a tratamientos disponibles y indagamos también sobre algunos hábitos del sueño, las decisiones relativas a las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas y las valoraciones del uso de la medicación. Bueno, a través de los relatos nosotros encontramos que los problemas del sueño emergen como una experiencia preferentemente individual, altamente biomedicalizada, pero que no siempre requiere de un diagnóstico médico para ser tratada con fármacos hipnóticos. Una de las principales estrategias que los sujetos despliegan es la consulta a profesionales de la medicina, frecuentemente médicos generales y psiquiatras, de quienes consiguen la prescripción de medicamentos Z. En menor medida hemos encontrado sujetos que consultan a especialistas de medicina del sueño. Esto quizás se deba porque la medicina del sueño está escasamente desarrollada y además se accede por servicios especializados a través de clínicas privadas que generalmente tienen altos costos. En este contexto, los sujetos suelen recibir respuestas terapéuticas sin estar asociadas a diagnósticos precisos. De hecho, el proceso del diagnóstico y el diagnóstico en sí mismo o está enteramente ausente en las entrevistas o presenta ciertas particularidades que hacen del diagnóstico un elemento prescindible en la medida en que el diagnóstico no logra explicar enteramente los problemas para dormir de los sujetos. Así, el diagnóstico de piernas inquietas, por ejemplo, en este fragmento que tenemos aquí, realizado por una médica de cabecera, una vez controlado el síntoma con el uso del alprazolam, pierde su valor explicativo y no logra dar cuenta de qué es lo que hace que la persona siga despertándose durante las noches. ¿Sí? Fernando, que tiene 72 años, lo relata de esta manera. Él dice: tuve un episodio de tipo encefalitis, hice mucha fiebre y dolor de cabeza, me hicieron un montón de análisis y ahí fue que me empecé a atender con una doctora de familia. ¿Sí? No me encontraron nada, no me hicieron nada, pero ella quedó como médica de cabecera, y es ella la que le dice que tiene las piernas inquietas. Dice: el síndrome de las piernas inquietas se me fue, pero igual no dormía bien, me despertaba cada rato, cualquier ruidito me despertaba, y a los meses le hice el comentario y me dice: no, usted tenés que dormir y chau. Y me dice: te voy a dar esto y tomás media pastillita nada más. ¿Sí? Bueno, digo yo. Sí, En los casos de quienes consideran que sufren algún tipo de insomnio, esa volatilidad del diagnóstico es particularmente notoria, lo que contrasta con todos los procedimientos que se ponen en marcha cuando los sujetos presentan dificultades que pueden estar asociadas a la presencia de apnea. La polisomnografía, como tecnología específica para el diagnóstico de problemas del sueño, juega en estos casos un papel destacado, pero absolutamente marginal en problemas del sueño más difusos. La polisomnografía es una técnica en la que el paciente durante una noche duerme en un lugar controlado y se
evalúan su forma de dormir, porque, bueno, porque está conectado a varios dispositivos. Estos problemas del sueño difusos o imprecisos, representados por el relato de no lograr dormir lo necesario o de forma reparadora, se asocian a una serie de diagnósticos psiquiátricos que se suceden unos a otros, como la ansiedad, la depresión, el trastorno de personalidad. En este punto, el fármaco elegido da la respuesta a los sujetos quienes entienden que si reciben un antidepresivo, se lo está medicando por depresión, y si reciben un ansiolítico, por ansiedad. Encontramos aquí una nueva versión, ahora más allá del terreno del campo médico, del uso de la prueba terapéutica, algo que comentó hace un rato también este chico Jorge, creo que fue, que habló del tema así, ¿no? O sea, de la prueba terapéutica, es decir, a través de la medicación llegar al diagnóstico. O sea, se confirma el diagnóstico psiquiátrico a través del éxito de la terapéutica empleada, que al realizarse en base al uso de fármacos, algunos pensadores contemporáneos han llamado cartografía de las drogas. Una de las jóvenes entrevistadas relataba el intento de cartografiar el diagnóstico recibido a través del medicamento de la siguiente forma. Justamente, esta era otra de las preguntas que íbamos a hacer. ¿Te dieron en algún momento un diagnóstico? Y la entrevistada dice, y depresión, como en un momento, después cambió, después era como por ansiedad. O sea, lo que me dice ella es que lo tomo por ansiedad. Eso sí me lo dice. Y a veces, mismo en él, yo qué sé, en la historia clínica, no sé, en la aplicación, por ejemplo, de una mutualista, ¿no? Dice, no sé, mínimo te pone, no sé, ¿por qué fue la idea del médico? Y te dice, no sé, ansiedad, tratamiento de depresión, no sé, yo qué sé, una cosa así. Pero sí, yo sé que lo tomo por ansiedad. No es que, bueno, no sé, sigue diciendo, me está dando pastillas y no sé para qué las tomo. En definitiva, termina diciendo eso. Pasamos a la siguiente. En otros casos, el medicamento llega a desplazar al diagnóstico por entero, como relatan quienes no fueron diagnosticados. O sea, nunca se les dijo tenés tal cosa, pero aún así recibieron una medicación hipnótica, dejando del lado de los sujetos el esfuerzo por encontrar un diagnóstico que no proviene del médico tratante y que puede crearse en conversaciones con amigos y familiares, inundando la vida cotidiana. La entrevistadora le dice, y cuando fuiste a la clínica del sueño que contaste este problema que me decías de un duelo de separación y eso, ¿qué te dijo la doctora? Y la entrevistada dice, no me dijo nada, o sea, fue como, bueno, vamos a empezar con esto y ya está. La entrevistada le dice, con la ayuda del medicamento. Exactamente, responde la entrevistada. Y más adelante, en la misma conversación, la entrevistada habla de un grupo de amigos, o sea, ella se fue sin diagnóstico y después lo conversó con amigos, ¿no? Comparte la información sobre el medicamento que toma y cuenta lo siguiente. ¿Y tienen como diagnóstico del sujeto? Pregunta la entrevistadora. Y la entrevistada dice, no, uno de mis amigos sabía que había tenido un episodio de depresión y qué sé yo. Bueno, entre un montón de medicación le recetaron esto. A una amiga también lo mismo. Otro no me acuerdo, sinceramente, pero de hecho tenemos un grupo de WhatsApp. Somos 3 que nos conocimos en el liceo y siempre nos decimos los graduados. Y ahora se pusieron el título de graduados del Lunox, que es la pastilla, porque los 3 tomamos la misma pastilla. Y hubo una época que era aguante el Lunox. Aguante es una forma de decir en Uruguay, ¿no? Como vamos arriba con el Lunox. Porque podíamos dormir gracias a él. Era como que, sí, un viaje. Esta chica tiene 30 años. Por consiguiente, decimos, toda una serie de respuestas terapéuticas, incluida la higiene del sueño y la prescripción de medicamentos hipnóticos, se ligan a la presentación del problema que el sujeto es capaz de transmitir en la consulta médica.
Ambos tipos de respuesta introducen a los sujetos en prácticas individuales de gestión del sueño que tienen lugar en diferentes planos: el de los hábitos del sueño, el de la toma de decisiones sobre la ingesta de medicamentos Z, el de la administración de efectos deseados y no deseados del fármaco. Las fallas de estas respuestas terapéuticas impulsan a los sujetos a buscar y desplegar estrategias alternativas a la biomedicina. Una suerte de razón práctica enlaza la homeopatía, el yoga, los yuyos y la meditación, que a veces reemplaza al uso de hipnóticos y otras veces coexisten con este. Veamos ahora otro caso que llamamos En busca del diagnóstico perdido. Una de las cuestiones que mueve a las personas a la consulta, más allá de la búsqueda de alivio de su problema del sueño, es la pregunta por el diagnóstico. Varios entrevistados reclaman recibir un diagnóstico que opere como una explicación de la medicina para lo que le sucede. Flor, por ejemplo, espera un diagnóstico que nunca recibe. No, incluso te digo más, yo quería justamente ir al psiquiatra para que me dijera, bueno, a ver qué. ¿Por qué yo pensé que lo mío era psiquiátrico? No pensé, mirá, no, pastillas para dormir. Yo pensé que tenía una crisis de angustia, yo qué sé. Y no soy psicóloga, no soy psiquiatra y tampoco me podría atender a mí misma. Entonces yo fui en busca de ayuda para lograr un diagnóstico. No tuve el acceso al psiquiatra, me atendió medicina general, no me dio un diagnóstico, me dio la medicación. El lugar del diagnóstico aparece como una necesidad en la búsqueda de ayuda, según lo que narra Flor en esta entrevista. El investigador Brinkman propone la noción de culturas del diagnóstico para referirse a las diferentes maneras en que tanto los profesionales como los pacientes usan categorías psiquiátricas para interpretar ya casi todas las formas de sufrimiento humano. McGann, citado también por Brinkman, propone la noción de patologización desde abajo, que son diagnósticos exigidos por los pacientes, familiares y la sociedad en general como una forma de entender los malestares de la vida. Como que la psiquiatría propone una patologización desde arriba, así como desde abajo también le permea en las personas, ¿no? Mientras que la psiquiatría busca ubicar a los pacientes en sus categorías y generar nuevas, cuando emergen nuevas formas de sufrimiento humano que buscan una explicación diagnóstica, la sociología indaga las formas en que la vida en sociedad nos enferma. Brinkman advierte que si continuamos tratando toda forma de sufrimiento psíquico en términos de enfermedad o trastorno, nos arriesgamos a perder otros recursos fundamentales de autocomprensión, como son las fuerzas sociales e históricas que afectan nuestras vidas. El yo emprendedor activo del que se habló en varias de las presentaciones que tuvimos en esta mesa, creativo, positivo, que promueve la cultura del liberalismo, posee una reserva de competencias que es necesario controlar y desarrollar. Las dificultades del sueño pueden ser pensadas como una resistencia de los sujetos a esas exigencias, ¿no?, del yo emprendedor, como formas de expresar las dificultades de funcionar de acuerdo a las exigencias laborales, académicas o sociales que prescriben que es necesario dormir para poder volver cada día a ser efectivos. La respuesta diagnóstica coloca el problema exclusivamente en el sujeto. Responde la pregunta ¿qué me pasa? Y colocando en él la responsabilidad de su resolución, invisibilizando el contexto, cuando en realidad el sufrimiento puede tener vertientes políticas, morales y existenciales y no ser solamente una serie de síntomas en una lista de control de acuerdo a la clasificación de un manual diagnóstico. Bueno, como comentarios finales, podemos decir que hemos visto experiencias de los usuarios que
sobre medicamentos hipnóticos en Uruguay y las vemos marcadas por una relación incierta, ¿no?, entre el problema del sueño, el diagnóstico y la terapéutica. Por un lado, estas experiencias parecerían ligar íntimamente las dificultades del sueño a los procesos diagnósticos y a la toma de psicofármacos para dormir, pero también de otros psicofármacos, como veíamos, ¿no?, antidepresivos, de otros psicofármacos que no son específicamente para dormir, como dan cuenta los entrevistados. En los relatos revisados, estas figuras están presentes de manera constante, pero no de la forma y el orden que la medicina clásicamente nos invita a esperar. O sea, no es primero la evaluación diagnóstica y después la decisión terapéutica y finalmente la intervención terapéutica, sino, como vimos, la intervención terapéutica puede tener lugar antes que el diagnóstico. Por otro lado, estas experiencias parecerían también desligar diagnósticos, terapéuticas y problemas del sueño, porque falta alguna de ellas en muchos de los relatos que hemos visto, ¿no? Gracias a la volatilidad diagnóstica, la intervención terapéutica orientada a un mejor dormir puede introducirse sin necesidad de diagnóstico alguno o a pesar de que se diagnostica otra patología psiquiátrica y no un trastorno del sueño. Nos preguntamos entonces, ¿qué papel cumple un diagnóstico que puede estar o no estar? ¿Qué papel cumplen los psicofármacos hipnóticos que pueden aparecer sin necesidad de diagnóstico? Creemos que estos elementos, fundamentalmente, cumplen el papel de capturar las experiencias contemporáneas de las dificultades del sueño en el campo de la salud.